Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo me les bendiga grandemente. Y en este día, como siempre, primeramente quiero darle gracias al Señor Jesucristo por la oportunidad que me da un día más de poder estar aquí para hacer un video más, para hacer una grabación más acerca de lo que nos dice la palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y como siempre, al empezar, primeramente quiero honrar a mi Señor Jesucristo, dándole toda la gloria y la honra, reconociendo que sin Él nada soy, y reconociendo que todo lo que yo hago, lo hago con la única intención de que sea Él engrandecido, y lo único que anhelo con todo mi corazón es que todas aquellas personas que puedan escuchar esta grabación pongan sus ojos en el Señor Jesucristo y se den cuenta que es Él, es su palabra la que está siendo transmitida, y que es Él el que habla a través de su palabra para amonestarnos a todos aquellos que estamos buscando su presencia, que estamos buscando su rostro. Y en este día quiero compartir un pasaje que se encuentra en el libro de Éxodo 20, del 2 al 4, que nos dice así en el nombre del Señor Jesús. Dice: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Les habla el Señor después de que los saca, después de que cruzan el mar, y el Señor los lleva por un desierto, y el Señor les da mandamientos al pueblo de Israel, después de que les ha mostrado señales, maravillas, después de que los saca del pueblo de Egipto, y les da los mandamientos a Moisés para que le dé al pueblo, para que ellos anden en sus leyes y guarden sus leyes y guarden sus mandamientos, porque ellos estaban a punto de entrar en la tierra prometida que Dios les iba a dar, la tierra de Canaán. Y en esas tierras, al igual que en Egipto, había muchos dioses falsos. Entonces nos dice en el versículo 3, Éxodo 23, nos dice: No tendrás otro Dios delante de mí. Le dice el Señor, hablando el Señor a Moisés para que amoneste al pueblo. ¿Por qué el Señor les hablaba tanto acerca de los dioses? Bueno, la razón es porque ellos habían salido del pueblo de Egipto, y en el pueblo de Egipto tenían muchos dioses a los que adoraban, y ellos habían estado como por 430 años esclavizados en el pueblo de Egipto. Entonces ellos llevaban las costumbres de Egipto, ellos estaban acostumbrados a mirar muchas deidades, muchos dioses, la adoración hacia muchos dioses. Entonces, después de que el Señor los saca de Egipto, el Señor empieza a darles leyes para cambiarles la mentalidad que ellos tenían de Egipto. Ellos tenían una mentalidad de esclavos, tenían una mentalidad hacia muchos dioses. En Egipto eran politeístas, adoraban diferentes dioses, adoraban al faraón. El faraón se constituía como Dios, un Dios que era representante entre el hombre y los dioses. Se dice que el faraón era la máxima autoridad en Egipto, que a través de faraón los dioses gobernaban en Egipto. Entonces había muchos dioses como era Ra, Isis, Horus, y eran diferentes deidades. Cada deidad tenía su función. Unos se encargaban del río Nilo, otros se encargaban de la fertilidad, otros se encargaban para cada cosa, para cada función tenían dioses, tenían sus magos. Y Dios acababa de rescatar a un pueblo de las garras del pueblo de Egipto, y ellos venían acostumbrados a mirar todas esas deidades, a tanto Dios. En el versículo 4 nos dice: no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea que el Señor les advierte, les prohíbe que no se hagan imágenes ni de lo que está en el cielo. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo. El Señor les habla: ni en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea que es completamente, el Señor les da mandamientos que no deben de hacerse ninguna clase de imagen, ni de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y en el 3 dice: no tendrás dioses delante de mí. Y ahora, ¿en qué lugar podríamos nosotros tener un Dios que no fuera delante del Señor, cuando la palabra del Señor nos dice que Dios
lo llena todo. Dios está en todos lados y Dios lo llena todo. Así es que no hay un lugar que nosotros podamos ocultarnos del Señor para poder hacernos un Dios aparte de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que Él es el único Dios verdadero, porque Él existe desde toda la eternidad. Él existe por sí mismo, y todas las cosas que hay fueron creadas por Él mismo, y todas las cosas que existen en Él mismo. Así es que no hay un ser humano que pueda decir: yo me voy a hacer un Dios porque no quiero adorar al Dios de los cristianos, porque no puede adorar a ningún otro Dios, porque todo lo que hagamos nosotros es hecho y tiene un principio y tiene un fin. Así es que toda la persona que esté adorando a algún Dios, o le esté dando culto, adoración, o esté inclinándose hacia algún otro Dios, tiene que tomar en cuenta que es un reino pasajero, un reino terrenal, y no tiene duradez. Ese reino va a tener su fin, y en el día que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo emita sus juicios, y vengan los juicios sobre la tierra, sobre todos aquellos que lo rechazaron, todos aquellos que adoran a dioses falsos, van a perecer en compañía de sus dioses, porque Satanás va a ser destruido en el lago de fuego, como nos lo dice Apocalipsis 20:10, que el diablo será echado en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Y solamente hay dos reinos: el reino de la luz y el reino de la oscuridad. Satanás reina en la oscuridad, nuestro Dios reina en la luz. Así es que todas aquellas imágenes, todos aquellos ídolos, todas aquellas semejanzas de hombre, de mujer que hace el ser humano, el único que está detrás de todo eso es Satanás, para llevar al ser humano a desobedecer los mandamientos del Señor, para llevar al hombre y a la mujer a rebelarse en contra de la voluntad de Dios, como lo hizo desde el libro de Génesis, cuando se presentó en forma de serpiente para tentar a Eva, para hacer que desobedeciera los mandamientos del Señor. Y en estos tiempos siguen presentándose, llevándonos a la idolatría, a la hechicería, a la brujería, a la desobediencia, a los deleites, a los placeres del mundo. Sigue Él engañando igualmente. Éxodo 15:11 nos sigue diciendo: ¿quién como tú entre los dioses? Oh Señor, ¿quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Después de que Moisés sacó al pueblo, le dan gloria, honor y majestad al Señor, porque ellos sabían que Dios había enfrentado a todas aquellas deidades y todos habían sido derrotados por el Señor. El Señor trajo plagas sobre Egipto, derrotando a todas aquellas deidades, derrotando a todos aquellos dioses falsos, y derrotando el reino de las tinieblas, porque era Satanás el que estaba detrás de todas esas deidades, detrás de todos esos dioses. Satanás fue avergonzado por el Dios Todopoderoso enfrente de su pueblo miró las maravillas, y Faraón se dio cuenta que no había otro Dios que tuviera poder como el Dios nuestro. En el libro de Éxodo 20:23 nos dice: no haréis junto a mí dioses de plata, dioses de oro, no os los haréis, dice el Señor, junto a mí. Así es que, como lo dice en el versículo de Éxodo 23, ¿en qué lugar podremos nosotros ocultarnos del Señor para poder adorar a otro Dios que no sea nuestro Dios, cuando dice que nuestro Dios lo llena todo, lo cubre todo? Usted que me está escuchando, yo le invito a meditar en el Salmo 139, nos dice claramente que Dios lo llena todo. En el Salmo 139, versículo 7 en adelante, allí nos habla claramente que el Señor está en todas partes. Dios es omnipresente, Dios lo llena todo. Y en Hechos 17, el apóstol Pablo claramente lo dice en Hechos 17, del 24 en adelante, que nosotros en Dios vivemos, en Dios nos movemos, por Él vivemos. Así es que no podemos encontrar un lugar donde nosotros podamos ocultarnos del Señor para poder tener algún otro Dios. Toda aquella persona que esté adorando a otros dioses, es tiempo de reflexionar y es tiempo de venir al Dios verdadero y renunciar a todas esas cosas, porque el juicio del Señor va a llegar sobre la tierra, y todos aquellos que van en pos de otros dioses, que son dioses falsos, que no han creado el cielo ni la tierra, van a perecer cuando el Señor limpie
limpie su creación y solamente va a quedar el reino de Dios, todo solamente va a quedar lo que es eterno, lo que es verdadero, y el único que es eterno y que es verdadero es el Dios Todopoderoso, y su reino es el único que va a perdurar por los siglos de los siglos, y todos aquellos que hayan aceptado y lo hayan recibido y estén formando parte de su reino, reinarán con Cristo por toda la eternidad. Éxodo 32:8 nos dice: bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, le han ofrecido sacrificio y han hecho este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Miramos en Éxodo 32:8 que después de que Moisés fue llamado por el Señor para darle mandamientos para el pueblo de Israel, dice que Moisés se tardaba en regresar, y dice que el pueblo de Israel le dijo a Aarón que les dijo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y nosotros podemos mirar que el pueblo de Israel estaba recién salido de Egipto, aún todavía no habían sacado esas costumbres de ellos, aún Dios estaba dándoles mandamientos, Dios los iba a probar a través del desierto para transformarlos, para cambiarlos, para mostrarles su poder, para mostrarles que Él es el único Dios y que no hay otro Dios, después de que ellos habían mirado cómo Dios había avergonzado todas aquellas deidades en el pueblo de Egipto, pero aún así, aún en su corazón estaba la idolatría, porque dice que en cuanto Moisés se tardaba en regresar, muy pronto se olvidaron del Dios verdadero de todas las maravillas y pidieron a Aarón que les hiciera un Dios, porque ellos necesitaban mirar algo visible, algo que fuera con ellos, algo que fuera delante de ellos. Y como la palabra del Señor nos dice que Dios es espíritu, dentro de nosotros hay una incredulidad que necesitamos mirar para creer, y en las cosas de Dios dice que nosotros tenemos que caminar por fe, creyendo que el Dios que ha dejado sus mandamientos y su palabra, Él es fiel y verdadero, y nosotros caminamos por fe creyendo que ese Dios, que es espíritu y es vida, se manifiesta a través de sus señales, de sus prodigios, a través de su Espíritu Santo derramándose en nuestras vidas. Y el pueblo de Israel dice que inmediatamente pidieron un Dios y se hicieron un becerro de oro, que era una figura de una deidad que ellos que adoraban en el pueblo de Egipto. Dice que en el pueblo de Egipto había un Dios que tenía figura de becerro. Entonces podemos mirar cómo muy prontamente el pueblo de Israel se sale de los mandamientos de Dios en cuanto miraban la aflicción, en cuanto miraban, ellos querían tener algo que fuera visible delante de ellos. En Éxodo 34:14 nos dice: pues no adoraréis a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Miramos cómo Moisés le habla al pueblo y le da mandamientos, porque en Éxodo 32 miramos que hubo una mortandad muy grande por causa de la adoración que le dieron al becerro, y Moisés dice que lo hizo pedazos, lo hizo polvo y les dio a comer, y luego después todos los levitas se unieron a Moisés y limpiaron tuvieron que hacer una limpia en el pueblo de todos aquellos idolatras, y fueron limpiados y fueron destruidos por causa de que adoraron a otro Dios que no era el Dios verdadero. Lo mismo nos sigue diciendo a nosotros, dice Deuteronomio 5:7: no tendrás otro Dios delante de mí. Pues en este pasaje Moisés está nuevamente recordándoles los mandamientos que Dios les había dado, porque toda aquella generación había quedado en el desierto tirada, y en el libro de Deuteronomio Moisés nuevamente les recuerda todas las leyes y los mandamientos, y miramos que siempre Moisés les insistía insistentemente a no tener otro Dios, a no inclinarse a ningún otro Dios, a no hacerse imágenes. Ellos venían del pueblo de Egipto. Dios los estaba sacando y les estaba advirtiendo, porque ellos iban a entrar también en las ciudades que Dios los iba a introducir, otras ciudades que también eran politeístas, ciudades donde adoraban muchas deidades. Dice Deuteronomio 6:14: no seguiréis a otro Dios, a ninguno de los dioses de los pueblos que os rodean,
o sea, dándoles a entender que no seguirían a ningún otro dios de los dioses a donde ellos iban a ser introducidos. En Segunda de Reyes 17:35 nos dice: con los cuales el Señor hizo un pacto y les ordenó, diciendo: no temeréis a otros dioses, ni os inclinaréis ante ellos, no los serviréis, ni les ofreceréis sacrificios. O sea que es un mandamiento muy estrictamente de no adorar a otro Dios, no temer a otro Dios, no inclinarnos a ningún otro Dios, no hacernos imágenes ni de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque es Satanás el que está detrás de la idolatría, es Satanás el que está detrás de las imágenes. Toda persona que tenga una imagen en su casa es una puerta para que Satanás pueda operar a través de esa imagen. Y en el libro de San Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, robar y matar. Satanás vino a matar, a robar, a destruir, y en todo hogar que se le abra la puerta, la única intención es llevar muerte y destrucción. Salmo 81:9 nos dice: no haya en ti Dios ajeno, ni adores a Dios extranjero. Lo sigue diciendo en el Salmo, advirtiendo al pueblo de Dios. Isaías 42:8 nos dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imagen o a talla o a escultura. Así es que el Señor nos sigue hablando. Jeremías 7:9 nos dice: para robar, matar, cometer adulterio, jurar falsamente, ofrecer sacrificio a Baal y andar en pos de otros dioses que no habéis conocido. Así es que el Señor les advierte, el Señor llama a su pueblo a no andar en la idolatría, en la hechicería. Y este mandamiento sigue siendo para cada uno de nosotros, para que meditemos y pensemos que no podemos tener a ningún otro Dios, no podemos adorar a ningún otro Dios. Y el Señor lo dice claramente: no te harás ningún Dios, no tendrás dioses delante de mí. Y no hay un lugar donde nosotros podamos tener un Dios que no sea en la presencia del Señor. Así es que todo reino que se levante en esta tierra es un reino hecho por hombres, hecho por dioses falsos, hecho por Satanás, que se va a llegar su fin y tiene un principio y también tiene un fin. El único reino que es eterno es el reino de Dios. Hoy el Señor nos da la oportunidad a cada uno de nosotros de que podemos reflexionar, podemos meditar y que le entreguemos nuestra vida completamente al Señor y nos entreguemos de todo corazón a Él, porque se llegará el día en que el Señor va a destruir todos aquellos dioses falsos, y el único Dios que perdurará por toda la eternidad es el Dios eterno que creó los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que existen. Él es el único creador, el único que da vida, y solamente en Él hay vida eterna. Todos los demás reinos son falsos. Toda aquella persona que esté siguiendo, que esté caminando en pos de dioses ajenos, de prácticas, buscando caminos que fueron formados por el hombre, son caminos que van a perecer. Son muchas religiones que se están levantando, pero son religiones hechas por el hombre, por pensamientos de hombre que nacieron en el corazón del hombre. Y en el libro de Primera de Corintios 2:10 en adelante nos habla claramente que hay cosas que han nacido en el corazón del hombre, pero las cosas que son de Dios, Dios nos las ha revelado por medio de su Espíritu. Así es que nosotros tenemos que dejarnos guiar solamente por el Espíritu Santo, solamente buscar su presencia, porque el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros y está siendo derramado en los corazones para ayudarnos a conocer lo verdadero, lo que es fiel, lo que es eterno. Y hay otro espíritu, que es el espíritu del mundo, que nos lleva al error, que nos lleva a creer en lo falso, en lo que no tiene fundamento eterno, que es el mundo, que es el reino de Satanás, que gobierna en la oscuridad, llevándonos a caminar en contra de los mandamientos de Dios y a violar los mandamientos de Dios, como lo hacía en el Antiguo Testamento, también tratando de alejar al pueblo de Israel, tratando de hacer que el pueblo de Israel se rebelara en contra de su Creador. Y siempre el pueblo de Israel pagó un precio cuando se rebelaba en contra del Dios Todopoderoso, y Dios les mostró señales, prodigios, maravillas, les mostraba, porque había muchas deidades. Y al igual en estos tiempos se están levantando muchas religiones falsas, muchas deidades, muchas prácticas,
Y la gente está creyendo que a través de sacrificios, que a través de prácticas, que a través de indulgencias, que a través de mandas, que a través de adorar dioses, que a través de buscar la intercesión de imágenes pueden llegar a Dios, pero toda la palabra de Dios nos dice que eso es falso. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre, el sacrificio de Jesucristo, y Dios se mostró en Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible, y solamente en Cristo podemos encontrar salvación, solamente en Cristo está lo eterno, solamente Cristo es la puerta, Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida, Cristo es la luz, Cristo es el pan de vida, y solamente en Cristo podemos encontrar, y la palabra del Señor nos dice en Colosenses 2, 9 y 10 que en Cristo estamos completos. Así es que solamente hay un reino, y en ese reino solamente se entra a través de Jesucristo. Toda persona que busque entrar por otro lado nunca podrá entrar, porque la palabra de Dios dice que el que no entra por la puerta, este es un salteador, y en el día del juicio quedará expulsado porque no entró por la puerta. Solamente los que entran por la puerta, que es Cristo, serán los que tendrán herencia en el reino eterno de Cristo. En este día les he compartido un pensamiento acerca de lo que nos habla la palabra de Dios acerca de lo que es desviarnos en pos de dioses ajenos, y cómo Dios nos advierte que no admite Dios que nosotros tengamos prácticas, otro Dios, que caminemos en pos de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de lo que nosotros creemos. Solamente nos podemos dejar guiar por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo y por la palabra del Dios Todopoderoso que tenemos escrita, que es la única que Dios respalda. Dice que solamente Dios respalda su palabra, y Dios va a confirmar su palabra, y en aquel día del juicio Dios va a respaldar lo que Él dejó escrito, lo que haya sido escrito por hombres, por personas o por prácticas del mundo. Dios no la respalda, y todo eso quedará como la paja, será echado en el fuego y dejará de existir. Así es que todos los que vayan en pos de reinos que no es el reino del Dios eterno, será probado por el fuego y dejará de existir. Que el Señor Jesucristo me les bendiga grandemente.